Muy buenas, sean todos bienvenidos para continuar nuestra lectura de la existencia de Dios ante la filosofía y las ciencias. Vamos en la página número 14 de 370 de la unidad vital, la célula. Si preguntamos al químico cuál sea el último componente de un metal o de un cuerpo inorgánico cualquiera, nos responderá que el átomo, y según la moderna teoría, el ion o electrón. Si interrogamos al biólogo cuál sea el último elemento del ser vivo, el cual se nos contestará que la última unidad biológica es la célula. Y nos muestran un diagrama de la célula, que habla de un conjunto de células, protoplasmas 1.1, 2.2 núcleos, figura número 2, membrana fundamental, protoplasma, núcleo, cromatina, nucleolo, centrosoma, mitocondrias, balas de metaplasma y vacuolas. Tenemos en la figura 3, núcleo, jugo nuclear, filamento nuclear y nucleótido. Como el ladrillo es el material último en un edificio, el animal o la planta se componen, pues, en último término, de muchas células, llamándose unicelulares los primeros y pluricelulares los segundos. Una amiba, microorganismo de nuestros charcos, está compuesta de una sola célula. En el compuesto humano, en cambio, se calculan 80 trillones de estos misteriosos elementos que entraremos a estudiar. Las células forman los tejidos forman los órganos, y los órganos armonizados entre sí constituyen un ser vivo animal o vegetal. La célula, si aplicamos al microscopio un fragmento delgado y transparente de un órgano cualquiera, vemos que se encuentra constituida por un aglomerado de pequeños compartimentos, cada uno de los cuales recibe el nombre de célula. Esa es la figura 1. Aquellos microscopios departamentos que se encuentran llenos de una especie de gelatina que no es otra cosa que materia viva o protoplasma, protos primera, plasma vida. La piel, los músculos, el cerebro, etc., no son sino un conjunto de células cuya forma es, por lo demás variable, ahora es poliédrica o cilíndrica, fusiforme o estrellada, pero generalmente microscópica. Constitutivos de la célula. Está compuesta la célula, cualquiera sea su forma o dimensión, de tres partes principales con sus diferentes subdivisiones: el protoplasma, la membrana exterior y el núcleo. El protoplasma es la sustancia o sustancias en que residen las propiedades vitales. Es semilíquida, mucosa e incolora. Distribuidos en el líquido aparecen diminutas granulaciones que constituyen los microsomas, micros, pequeños, somas, cuerpo. Existe en el protoplasma parte sólida dotada de cierta estructura que podríamos imaginar como una esponja o malla cuyos vacíos dan albergue al líquido protoplasmático, o enquilente albergue al líquido protoplasmático. No es el protoplasma una sustancia uniforme en todas las células, sino que varía tanto como especies de células hay, diferenciándose no solo por sus diversas funciones, sino también por composición misma. Así pues, las células del cerebro son muy diferentes a las células del hígado, o las del hueso, por su funcionamiento, por su estructura y composición química. Superfluo sería entrar en mayores detalles acerca del protoplasma, en cuyo seno cada día descubren los citólogos nuevos y nuevos elementos, siendo todavía en su conjunto un verdadero misterio para la ciencia. Nada digamos de su composición química, que es hoy por hoy su parte más oscura. El núcleo, sumergido en el seno del protoplasma, encuéntrase el núcleo figura 3, que presenta una forma generalmente esférica, distinguiéndose en el cuadro las partes principales, una finísima membrana periférica que lo separa del protoplasma. B, un filamento brillante o cordón nuclear enrollado sobre sí mismo a modo de un ovillo denominado generalmente filamento cromático. C, un líquido incoloro que ocupa el resto del núcleo y en el cual está sumergido el filamento cromático. D, uno o varios corpúsculos brillantes y esféricos llamados nucleolos. E, dos pequeñas esferitas también brillantes colocadas en las proximidades exteriores del núcleo, en cuyo centro encuéntrase un corpúsculo designado con el nombre de centrosoma. Propiedades de la célula. Como todo ser viviente, la célula se alimenta, se multiplica,
siente y se mueve, operaciones que sucintamente estudiaremos. La nutrición. La célula, como los organismos superiores, es un maravilloso laboratorio químico en donde en cada momento se realizan cambios de material, composición y descomposición de cuerpos, efectuándose estas operaciones con arreglo a un plan sapientísimo y en conformidad a las leyes que nada tienen de semejantes con las físico-químicas. El pequeño organismo, cada y cuando lo necesita, sustrae del ambiente exterior los alimentos necesarios para su conservación y crecimiento, transformándolos químicamente y fabricándose así nuevo protoplasma que se agrega al antiguo. Tales alimentos son de preferencia materias hidrocarbonadas, grasas y materias albumonoideas. El cómo se verifican tales procesos químicos es un verdadero misterio para la ciencia y no muchas esperanzas se divisan en descubrir el camino que nos dé acceso al complicado laboratorio celular. Reproducción celular. La célula se alimenta y crece, pero solo hasta ciertos límites, pasados los cuales se reproduce, dividiéndose en dos exactamente iguales entre sí. El fenómeno de la división celular es uno de los más atrayentes, pero a la vez uno de los misteriosos para el citólogo. La división o reproducción directa o indirecta, la segunda de las cuales llamada carioquinesis, movimiento del núcleo, y que estudiaremos con detenimiento por ser la más interesante. Reproducción indirecta o carionquinesis. Entremos a enumerar sus diferentes fases. O las sustancias se disponen para la división del núcleo, la cromatina que se ha estado de la quietud se presenta en forma de bolitas distribuidas en todas las regiones del núcleo. Comienza a formar una o diversas cintas que se repliegan sobre sí mismas a modo de ovillos. Figura 1. 2. Durante este periodo desaparece el nucleolo sin saberse ni cómo se va ni qué se hace. 3. La banda o filamento cromático se fragmenta en trozos que reciben el nombre de cromosomas y afectan la forma de un bastón doblado en forma de V o U, cuyo número parece ser determinado dentro de cada especie. Figura 2. 4. Las esferas directrices o centrosomas que se colocan en los puntos opuestos del núcleo y alrededor de ellos forman el protoplasma pequeños filamentos que le dan aspecto de estrellas. De uno u otro podríamos llamar polos. Aparecen una serie de hilos a través de los cuales se comenzará un viaje de los cromosomas, sean V o B. Eso es la figura 3. 5. Durante la operación anterior, ha desaparecido la membrana que dividía el núcleo del protoplasma. 6. Los cromosomas V o B se reúnen en la región ecuatorial del huso, más o menos a igual distancia que los respectivos polos en los centrosomas, y forman lo que se llama la placa ecuatorial. Figura 4. 7. Los trozos de cromatina, o sea, V o B, se dividen cada uno en dos partes rigurosamente iguales, como lo indica la figura 5. 8. Los V o U, o cromosomas ya duplicados en número, se disponen sobre dos situaciones ecuatoriales paralelas, orientados sus ángulos hacia el polo respectivo. Figura 6. 9. Colocados ya en esta disposición, emigran los cromosomas, o sea, los B corta, retrocediendo poco a poco hacia el polo correspondiente a través de los filamentos del huso. Figura 7. 10. Llegados a la vecindad del polo, los trozos de cromatina del mismo grupo se sueldan y reconstituyen así un nuevo filamento cromático, encerrado en la membrana nuclear. Cada esfera directriz o centrosoma se divide a la vez en dos, que permanecerán vecinas una a otra, hasta nuevo proceso. Tenemos pues que el núcleo primitivo se encuentra dividido ya en dos semejantes, o mejor dicho, exactos. Esa es la figura 8. Por fin, 11. En el ecuador aparece un tabique albumonoideo que divide el protoplasma en dos mitades y terminados estos fenómenos, la célula se encuentra fraccionada en dos nuevas, que exactamente comprenden la mitad del núcleo del protoplasma y de la membrana. 12. Por fin, dentro del núcleo aparece un nucleolo, sin que se haya averiguado su procedencia. La irritabilidad. Propiedad, la más fundamental de las células, que preside todo el movimiento vital, es la de ser irritable o excitable. En virtud de ella, responde la célula viva y por lo tanto todo organismo a los agentes exteriores que la excitan o provocan, respondiendo a la acción extrínseca con la reacción que convenga a su organismo. Para formarnos una idea,
aunque superficial, de lo que es la irritabilidad, podríamos comparar con Pujula, la célula u organismo viviente, con una máquina complicada, la que gracias a un pequeño resorte pone en movimiento infinitas piezas, dependientes las unas de las otras, ordenando todo el conjunto a obtener un fin o efecto útil y de antemano determinado. En la maquinaria el empuje viene del exterior, en la célula es intrínseco. Pero ¿cuántas diferencias entre la más perfecta de nuestras maquinarias y un organismo viviente? Escuchemos a Pujula. El primero de estos puntos es que la máquina no es libre en su funcionamiento o acción. No puede cambiar un ápice. Un piano automático, por ejemplo, no tocará sino la pieza fija y determinada que exija cada posición del cilindro u organismo. Por el contrario, está dotado de cierta libertad de acción. Cambia la modificación de esta según le conviene. En segundo lugar, la maquinaria, si se estropea, no se puede reparar nada. De fuera ha de venir la compostura, como de fuera le vino la construcción. Al paso que el organismo posee la facultad de rehacerse si se deteriora, de regenerarse y reconstruirse, y lo que es más, puede hacer que un órgano desempeñe en virtud del principio de correlación las partes o el funcionamiento de otro, la máquina, en fin, no produce otra máquina, mientras que el organismo produce otro u otros en todo idénticos a él. Pujula, Citología, página 151. Las grandes manifestaciones de la vida. Aquella célula, aquel microorganismo, las más de las veces invisible al ojo desnudo, que dentro de su infinita pequeñez envuelve infinitas maravillas que se encuentran al principio de todo viviente. Es la madre de la vida tomada en toda su amplitud, pero en toda su armonía y en toda su grandiosidad, pero con la célula trabaja un principio directo y específico que produce y maneja los innumerables resortes del organismo y es el alma vegetativa en la planta sensitiva, en el bruto irracional del hombre, y gracias a ese principio la vida es en efecto imponente la síntesis del orden, el reflejo de una sabiduría infinita. Nuestro título, Grandes manifestaciones de la vida, no significa que vayamos a profundizar los puntos culminantes de la biología como debiera serlo. Queremos tan solo recordar los nombres de las grandes especies zoológicas para que en la mente del lector se despierte esa admiración que produce en nuestro espíritu el estudio de la naturaleza y en especial de la vida, cuyo origen nos preocupa. A cualquier lado que dirijamos nuestras miradas, escribe Malebranche, nos encontramos con una profusión de prodigios que si cesamos de admirar es solamente porque dejamos de contemplar con la atención que se merecen. Esta tierra, que los astrónomos en nada consideran, es demasiado vasto para mí. Me instalo en un jardín y, que de animales, que de aves, que de insectos, que de flores, que de frutos. Sentado hace días a la sombra, me consagré al estudio de la variedad de hierbas y animalucos que se presentaban ante mis ojos, y sin cambiar de sitio pude contar más de 20 especies de insectos y otras tantas plantas en un reducísimo espacio. Tomo uno de esos insectos cuyo nombre no lo conozco y que tal vez ni lo tenga, lo estudio con atención y no temo decir de él lo que Jesucristo del lirio de los campos, que ni Salomón en toda su gloria vistió mejores ornamentos. Malebranche entretient sur la religión. Y bien, al considerar las maravillas del reino animal, no se trata ya de los 20 insectos de que habla Malebranche, se trata de las 600.000 especies que en el día de hoy componen el catálogo de la zoología con su diferenciación de tipos, clases, familias, géneros, especies, variedades, razas, algunas de las cuales comprenden trillones de individuos, ninguno de los cuales es idéntico al otro. Inmensa graduación en que se encuentran comprendidos desde el infinito protozoario, visible apenas al microscopio, hasta la ballena, el gigante entre los mamíferos. Desde el infusorio, gigante cuya existencia no conoce una hora completa de vida,
hasta el gran cetáceo de los mares, con sus largos 1000 años de existencia, todas esas maravillas sorprenden al hombre, que con atención estudia aquellos magníficos tratados que ilustran y redactan nuestras grandes zoológicos. Todas esas maravillas pueden contemplar el espíritu sobrecogido de asombro en aquellos museos, templos grandiosos de la causa suprema, como dice Murat, pero más que todo, puede considerarlas en su mayor esplendor visitando los grandes jardines zoológicos en que la cultura humana, venciendo dificultades al parecer invencibles, cobija los grandes y raros ejemplos de la creación. Visitemos uno de esos parques privilegiados de nuestras grandes metrópolis. Entremos allí, los cuadrúmanos, cuya inmensa variedad de especies oscila entre el gigantesco gorila y el hermoso y diminuto tití, allá, los quinópteros, brutos voladores y tenebrosos como el vulgar murciélago y el sanguinario vampiro, a su lado, los insectívoros, arquitectos algunos de subterráneos galerías como el topo voraz o el erizo con su armadura de punzantes púas, luego los carnívoros, y entre ellos las fieras temibles de unas poderosas y cortantes mandíbulas y sutilísimo olfato, como los plantígrados, tan fielmente representados con el oso, el solitario de las montañas, el bruto de pesadas formas, pardo en los Alpes, negro en América y blanco en las Antárticas, regiones a su lado se agitan los cánidos con el lobo tan nocivo y voraz, el zorro astuto y prudente, el perro con sus incontables variedades, compañero fiel del hombre, a quien sigue en sus peregrinaciones a todas las regiones y a todos los climas, especialmente por su instinto fidelísimo en su memoria, útil para todos los oficios y cariñoso con su amo hasta morir ante su tumba. Se pierde el ladrido de los perros y pavorosos rugidos anuncian la proximidad de felinos. Detrás de poderosas rejas se pasean orgulloso y potente el rey de los mamíferos, ostentando su poblada melena y sus elegantes formas e inspirando pavor con su robusta musculatura y sus poderosas garras, pero más noble y menos sanguinario que un vecino, el tigre real, cuyo semblante acusa los voraces instintos que lo conducen a devorar, sin exigírselo el hambre, las miles y miles de vida que caen bajo sus ejercitadas y formidables armas en el desamparo de los desiertos. No se escucha ya el rugido de tantas y tantas fieras, sino el masticar de los roedores, tan múltiples en especies, razas o variedades, entre las cuales notable es la ardilla, por su vivacidad, el castor, por sus monumentos, obras hidráulicas y arquitectónicas, la liebre y el conejo, por su fecundidad, la chinchilla, por la riqueza de su piel, y el ratón por sus maldades. Y de los pequeños roedores pasamos a los gigantes proboscideos, a los elefantes de larga movible trompa, su órgano prensil acompañado de enormes incisivos o colmillos tan codiciados en las artes y las industrias. Al revés de los carnívoros, se encuentran en su alimentación tranquilamente en las hojas y retoños de árboles entre los cuales pasan largos días, por no decir centurias. El movimiento de confianza que se experimenta al lado de este gigante se convierte en un impulso de desagrado frente a los paquidermos, al informe y repulsivo hipopótamo, al feroz jabalí, al pesado rinoceronte y al inmundo pero delicioso cerdo. El relincho del caballo anuncia el departamento de los solípedos, de pie delicado, de sensibles labios, de vista, olfato y oídos sobremanera desarrollados, y cuya típica especie es el caballo, el más hermoso de los animales domésticos, que de tantas maneras utiliza el hombre desde la más remota antigüedad. No menos útiles que los solípedos son los rumiantes, de 4 estómagos, el sobrio y resistente camello, nave del desierto. Él llama, su semejante, no sirve al hombre en las escarpadas cumbres de los Andes. El almizclero, de delicioso perfume, el elegante ciervo con sus arborescentes cuernos, la esbelta jirafa, la cabra de las inaccesibles rocas, la mansa oveja, que nos brinda su deliciosa carne, y sobre todo los bovinos,
que constituyen el verdadero sustento de la humanidad, y entre ellos el buey, el búfalo, el bisonte y el cebú. Cerremos el catálogo de los mamíferos con los cetáceos, los animales gigantes de la naturaleza, con su especie superior de la ballena que con 150.000 kilogramos de su peso encierra el equivalente a toda una población de 2.500 hombres, animal de tan inmensas proporciones pero de tan pequeño esófago que apenas puede dar cabida a pequeñas sardinas y moluscos. He ahí dos palabras sobre los mamíferos, el tipo más elevado del reino animal. He ahí las pocas especies que hemos podido mencionar entre los miles y miles tan diversas por sus formas, por sus caracteres anatómicos y fisiológicos, como por sus instintos. El chillido y el canto de las aves nos anuncian la proximidad de sus departamentos, que las diferencias entre un mamífero y un ave está la cubierta de plumas, aquel de pelos. Esta verifica la incubación fuera del organismo, aquel da a luz su hijo completo. Esta descansa sobre dos extremidades, sobre cuatro. Esta posee un buche en donde ablanda sus alimentos. Aquel está privado de ese laboratorio. Esta carece de oído externo. Aquel siempre lo posee. Y tantas otras diferencias esenciales. Sea en su morfología, en su anatomía o en su fisiología, y cuántos géneros, especies y variedades, y entre ellas los rapaces con su pico cortante y encorvado y sus ganchudas y fortísimas garras, como los buitres de cuello desnudo, compañero de la hiena en su hora de consumir cadáveres. El águila, nobilísima, que fabrica su nido en las cumbres mismas de las montañas. El majestuoso cóndor de los Andes, y entre las rapaces nocturnas del silencio vuelo, el búho real, con su cabeza empenachada, la lechuza, de plumaje sedoso y de color de sombra, y después de la inmersa variedad, las trepadoras, con el charlatán papagayo, de variados y fantásticos colores, el tucán, el carpintero, el quetzal de Guatemala, con sus hermosos reflejos que lo hacen rey entre los de su género. Entre los fisirrostros, la poética golondrina, entre los tenuinrostros, el pájaro mosca, con sus brillos de rubí, oro y topacio, los colibríes y mil especies más que aves, semejan piedras preciosas que tapizan los aires. Entre los dentirrostros, el ave lira, especie estupenda, la oropéndola, de amarillo oro, el ave del paraíso, revestida del más hermoso, fantástico y elegante plumaje, cuyo conjunto le dan el derecho al nombre, y entre las gallináceas al pavo real, de larga y acicalada cola, con sus inimitables dibujos, con sus plumas de deliciosos visos de oro y azul, que más que una realidad le hacen parecer una hermosa mentira. Entre los faisanes, el dorado del celeste imperio y 100 otras lujosas variedades. Y si buscamos aves de elegante postura, allí está la esbelta cigüeña, el atrayente flamenco, el cisne de presentación sin semejante, y por fin, entre las aves de cortas alas, el avestruz gigantesco, tan perseguida por la riqueza de sus plumas, y mil otras especies de tan variadas formas y proporciones y de tan fantásticos colores que el hombre pretende y no puede imitar. Pasamos de largo ante los reptiles, ante las tortugas terrestres, fluviales o marinas, tan estimadas por su carey y tan curiosas por su prolongado sueño, ante el terrible cocodrilo de largo y dentado hocico, ante el camaleón que a voluntad muda de colores, ante los ágiles y vivísimos lagartos y ante la inmensa variedad de los ofidios que, como maldecidos, se arrastran por los suelos, contándose entre ellos los pitones, con su docena de metros, el áspid, con su veneno, y tantos otros que inspiran pavor como repugnancia. Nada digamos de los anfibios, los animales de nuestros charcos, curiosísimos por su metamorfosis, y pasemos también por alto los peces, de que ya nos preocuparemos al estudiar en las páginas anteriores las especies luminosas. Los hay en todas las formas y colores, redondos, ovalados, planos, globulosos,
triangulares, romboideos, listoneados, verdes azules de acero, grises negros, rosados jaspeados. Ni hemos de hablar tampoco del segundo tipo de animal, o sea, de los artrópodos o articulados, que en centenas de miles de especies están comprendidos en las diferentes clases de insectos, miriápodos, arácnidos y crustáceos. Ni una palabra diremos tampoco de los tipos radiados ni moluscos, ni menos de los protozoarios que constituyen el mundo de los seres invisibles, que a pesar de su pequeñez, infinita suma en su conjunto una masa viva inmensamente mayor que la de los vivientes visibles. En una sola gota de agua de los océanos se contiene tantos seres diversos como estrellas cuenta la Vía Láctea. Se ha calculado que son necesarios 635 billones de bacterias para obtener el peso de 1 gramo. Y tal es la fecundidad de los infinitamente pequeños que Maupas tienen demostrado que un Stylonychia, microorganismo que se reproduce cada 4 o 5 horas, escapando a todas las causas de destrucción y desenvolviéndose normalmente, formaría al cabo de un mes un conjunto de individuos igual a la mitad seguida de 44 ceros, y el espacio ocupado por su volumen sería de 1000 veces el volumen del Sol. Entre paréntesis, Murat. Y si es grande la fecundidad de los infinitamente pequeños, inmensa es también su variedad, y solo con los progresos del microscopio ha comenzado la zoología, su estudio tan difícil como interesante. Ninguna palabra hemos dicho ni diremos del reino vegetal, más rico, pero menos noble que el reino animal. Y doblemos ya la hoja repitiendo las palabras de Humboldt. De todas las impresiones que el hombre experimenta, dice, la más fuerte y la más profunda es el sentimiento que le inspira la plenitud de la vida universalmente repartida. Por todas partes, hasta en los helados polos, vibra el aire con canto de las aves y el murmullo de los insectos. Tableau de la nature, Livre 4, en romano. De entre los seres vivientes hemos descontado al hombre, síntesis, la vida microcosmos o mundo pequeño, quien sí encierra todas las magnificencias de la creación, mas algo que vale más que todo del universo visible, el don de la espiritualidad, de que es exclusivo poseedor, viniendo a servir de lazo de unión entre la materia y el espíritu, como el que establece un autor cuyo nombre no recuerdo. El hombre, dice, está colocado sobre la cumbre de la creación y con sus pies pisa la tierra, porque es tierra, y con su frente toca el trono de Dios, porque es espíritu. He ahí la vida. Veamos ahora de dónde procede, cuál es su causa y origen. Si les ha gustado el vídeo, los invito a darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y continuar la lectura de este interesante libro. Cuídense, que estén muy bien y tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima.